Saludos cordiales. Esta tarde vamos a conversar e intercambiar información relacionada con un tema muy importante en el contexto de la epidemiología, como son las variables epidemiológicas. En primer lugar, me parece prudente que nosotros intercambiemos información relacionada con lo que es el concepto de la epidemiología y uno de sus principales objetivos, que es la descripción de la magnitud y distribución de los problemas de salud, enfermedad en una comunidad. ¿Y esto se hace para qué? Para comprender mejor esta distribución y ocurrencia, bien sea de un evento de salud, de una condición de salud, o como aparece en la primera línea un problema de salud, de enfermedad. Pero para nosotros comprender esa distribución o ocurrencia, tenemos que formular tres preguntas generales a las cuales yo les doy una importancia capital, como son las siguientes. ¿Quiénes son los afectados? ¿Dónde están los afectados? ¿Y cuándo ocurrieron los casos? Cuando nos planteamos esas preguntas, nosotros tenemos que especificar ese fenómeno que estamos estudiando en cuanto a tres categorías epidemiológicas, que son las categorías de tiempo, de persona y de espacio. Ya adentrándonos a lo que es el tema de variables epidemiológicas, tenemos que definir qué es variable epidemiológica, y es una medida que indica la frecuencia de nuevos casos de una enfermedad en una población específica durante un periodo de tiempo determinado en un lugar dado. Y esas son características, recuérdenlo siempre, que se pueden observar y se pueden medir. Dentro de las distintas variables epidemiológicas tenemos las variables epidemiológicas de persona, y dentro de estas tenemos las variables demográficas. Y dentro de las variables demográficas, una de gran importancia es la edad. Los expertos dicen que es la de mayor importancia. ¿Y por qué? Porque hay condiciones de salud o enfermedades que son más frecuentes en ciertos grupos de edades. Esto, ¿cómo lo vamos a notar? ¿Cómo lo vamos a apreciar? Bueno, eso se evidencia a través de las tasas de mortalidad y las tasas de morbilidad por grupos de edad. ¿Y por cómo se explica eso? Eso se explica por la acción de factores del ambiente, bien sea por exposición acumulada a lo largo de la vida, hábitos de la persona, la ocupación de estas personas, por mecanismos de defensa naturales, la resistencia. A través de la vida, el individuo modifica su respuesta inmunitaria a distintos factores externos o a factores endógenos también. Ejemplo, las enfermedades crónico-degenerativas son más frecuentes en edades avanzadas, mientras que las eruptivas son frecuentes en la infancia. Otro elemento que explica cómo influye la variable de edad es la que se refiere a los cambios endógenos que afectan la susceptibilidad a la enfermedad, como los cambios hormonales, el estado nutricional, desgaste no específico del organismo humano determinado genéticamente. Otra variable epidemiológica de personas que integra el grupo de las variables demográficas es el género. Casi todas las enfermedades
señalan o expresan diferencias entre los géneros, pudiéndose explicar por bases biológicas. Tenemos bases anatómicas, fisiológicas y genéticas de la persona. Por ejemplo, el género femenino, en ese género son más frecuentes las enfermedades endocrino-metabólicas. Ejemplo, el hipo e hipertiroidismo, la diabetes, la obesidad y la coleridtiasis. Otros son los factores del medio ambiente. Se puede explicar por una mayor exposición. Por ejemplo, en el hombre son más frecuentes las enfermedades relacionadas con factores exógenos. La cirrosis hepática, porque se dice que el hombre ingiere más bebidas alcohólicas que las mujeres. El cáncer pulmonar, porque también hay estudios y los expertos lo han señalado en diferentes investigaciones, que el hombre fuma más que las mujeres y eso hace que ellos tengan una mayor probabilidad de desarrollar patologías pulmonares o cáncer de pulmón y las cardiopatías coronarias. Otra variable demográfica es el grupo étnico, muy difícil definirla. Y aquí las variaciones pueden ser reales y debidas a la constitución genética, a la constitución anatómica y fisiológica. Se puede dar por las diferencias sociales y culturales que explican estas variaciones. En este tipo de variables demográficas, que sería el grupo étnico, es donde se alía la epidemiología con la sociología y la antropología para hacer una buena categorización y una buena definición de las variables en estos grupos étnicos. Un ejemplo lo tenemos con la genética. La anemia drepanocítica está bien estudiada y se dice que es propia de individuos de color. Otro ejemplo relacionado con la anatomía y fisiología es la cardiopatía arteriosclerótica. El cáncer de piel es más frecuente en los grupos de población blanco. El cáncer de mama más frecuente también en las damas de piel blanca. Y el cáncer de cuello uterino es más frecuente en mujeres de color. Tenemos dentro de las variables epidemiológicas de personas las variables sociales. En estas tenemos 5 categorías. Tenemos la ocupación, que está referida a todos aquellos riesgos laborales que indican condiciones socioeconómicas y exposiciones peculiares. Ejemplo, las personas que laboran con tóxicos tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedades respiratorias. Los que trabajaban en los siglos XIX hasta la primera mitad del siglo XX en las minas de carbón, que desarrollaban un tipo muy particular de cáncer de pulmón. La segunda categoría es el estado civil, el cual está asociado con niveles importantes de mortalidad y morbilidad en ambos sexos. Por ejemplo, los casados, el hombre casado, tiene menor riesgo de enfermar que los solteros, viudos y divorciados. ¿Qué explicación se da a eso? Se dice que los casados tienen a mayor apoyo psicológico y físico de su pareja y tienen una mayor estabilidad emocional. La otra categoría es el grupo social. Se reporta que las condiciones sociales y culturales van a actuar como predictores de la probabilidad de morir o enfermar. Se reporta que en habitantes de poblaciones de bajo nivel
social y cultural, se presentan mayores niveles de mortalidad y morbilidad. Otra categoría es el ingreso familiar. Está descrito que el nivel socioeconómico muestra tener una influencia muy importante sobre algunas condiciones de salud. Y la categoría final, la educación, se dice, los expertos afirman que la influencia del nivel educativo, por ejemplo, en las madres, tiene un efecto muy importante sobre la mortalidad infantil en la población. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica? Los niños de madres que no saben leer ni escribir tienen mayor probabilidad de enfermar y morir. Otras variables que se usan en el área de la epidemiología son las variables relacionadas con la edad de la madre. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso? Bueno, es distinto una madre joven, el riesgo obstétrico va a ser menor comparado con una madre, una primípara añosa o una añosa, una mujer de 40, 45 años, el riesgo obstétrico es mayor. La religión, hay ciertas prácticas de algunos grupos religiosos que también se manejan como variables importantes en la génesis de algunas condiciones de salud. El lugar de nacimiento es distinto. Nacer en un área en la cual la contaminación atmosférica sea muy elevada y totalmente diferente a un sitio en los cuales los niveles de contaminación atmosférica y de cualquier otra índole son prácticamente nulos. Las condiciones de vida, está harto descrito y estudiado que las condiciones de vida como variable tiene un efecto predictor en las condiciones de salud, en algunas condiciones de salud de la población. Quienes tienen mejores condiciones de vida tienen menos probabilidad de desarrollar ciertas patologías asociadas con esta variable. El estado nutricional, una variable importantísima, y eso lo notan ustedes en su práctica clínica cuando ven en los establecimientos de salud o cuando están levantando encuestas en las comunidades que personas con un estado nutricional adecuado son personas que presentan unas adecuadas condiciones generales de salud, pero aquellos quienes presentan un estado nutricional son personas que por lo general tienen un perfil de salud muy deteriorado. Otras variables tenemos la familia. Está descrito en psicología y en psiquiatría que las familias bien constituidas generan o condicionan un ambiente sano para el desarrollo de los integrantes de esos grupos. El tamaño de la familia. Hay sociedades en las cuales las familias, los núcleos familiares son muy grandes y la distribución de alimentos entre ellos es muy limitada y afecta sus condiciones de salud. También la composición del núcleo familiar. ¿En qué consiste esto? Tenemos aquellas familias en las cuales hay una sola figura dominante o una figura materna o una figura paterna, también va a generar ciertos condicionamientos en la salud de la familia, de la prole. Otras variables que se estudian son relacionadas con el estilo de vida. Y aquí es muy importante que ustedes tomen en cuenta que un factor determinante de la salud como una característica personal está definido como los patrones de conducta individual y social que están relativamente
bajo control individual y que afecta la salud de la persona. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, las personas que tienen hábitos, el hábito tabáquico, el uso de drogas ilícitas, el abuso del alcohol. Entonces, también, fíjense como dicen ahí, son patrones de conducta individual y social que están bajo control individual y que afecta la salud de la persona. Luego tenemos las variables de lugar o espacio, que son muy importantes para detectar, definir las áreas de riesgo. Por lo tanto, es un elemento clave de suma importancia para el diagnóstico clínico. Tenemos estas variables, pueden ser universales o geográficas. Ya ustedes tienen conocimiento de estas enfermedades que se distribuyen universalmente en determinadas zonas geográficas. No siempre va a depender de las características geográficas, pero tienen que ver con condiciones socioeconómicas y culturales, hábitos de vida, condiciones sociales, económicas, nivel educativo, etc. Un ejemplo de una de enfermedades con distribución universal o geográfica, nosotros lo tenemos con la influenza H1N1, con la COVID-19, con la, ya se le cambió la denominación, al síndrome febril asociado a la viruela símica. Entonces, tiene una distribución universal. La regional. En la regional, yo quiero informarles algo previamente. No se refiere a la región de un país, se refiere a las regiones del mundo. La Organización Mundial de la Salud divide a todo el mundo en distintas regiones. Por ejemplo, la región de las Américas, la región de Europa, la región del Mediterráneo Oriental, la región del Mediterráneo Occidental, la región del África, la región del Sudeste Asiático, la región del Asia continental, la región del Pacífico Sur y otras que escapan a mi memoria. Entonces, pendiente con este aspecto de la variable regional como variable de lugar o espacio. ¿A qué se refiere? Hay enfermedades que se presentan en ciertas regiones debido a factores locales o zonas o áreas geográficas restringidas, como factores del medio ambiente biológico, climatológico y ecológico. Por ejemplo, los vectores reservorios encuentran las condiciones ambientales propicias para su supervivencia y reproducción. Tenemos el caso leishmaniosis, malaria y chagas, que se distribuyen en climas en todas las regiones tropicales y intertropicales del mundo. Un caso particular de una enfermedad de tipo regional es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas está confinada al continente americano. Si usted oye decir que un paciente, que usted conoce un paciente o que leyó un artículo de un paciente con enfermedad de Chagas en Europa o en otra área fuera del continente americano, es cierto, pero el paciente se infectó con el Trypanosoma cruzi en América y desarrolló la enfermedad en otro lado. Entonces, pero la enfermedad de Chagas es originaria de América. Pendiente. Están también el contexto local o sectoriales. Está circunscrita un sector, una localidad o un barrio y van a ocurrir debido a factores causales del medio ambiente químico o medio físico,
muchas veces asociados con otros factores propios del lugar, como la distribución del agua, agua de mala calidad o no potable, alimentos en mal estado o contaminados, leche también de mala calidad, no pasteurizada o contaminada, etc. Un ejemplo puede ser las epidemias de hepatitis A que se pudieran dar en una escuela. En este caso hay un reporte de hace varios años, esto ocurrió hace más de 10 años, una epidemia de hepatitis A en una escuela del barrio Cerrito Blanco por consumo de agua contaminada. Eso hace más de 10 o 15 años. Luego pasamos a conversar, a intercambiar información sobre la variación en el tiempo. Este tipo de variables van a permitir a ustedes, a los investigadores, a los epidemiólogos, observar y comparar el cambio de la frecuencia de una enfermedad o condición de salud medida en unidades de tiempo. Esta variación estacional consiste en la variación en la frecuencia de una enfermedad en diferentes periodos del año, que pueden ser meses o trimestres, que tienden a repetirse año tras año. Ejemplo, asma y alergias, que son muy frecuentes, sobre todo en los países en donde están las 4 estaciones, son muy frecuentes en la primavera. Un ejemplo también de variaciones estacionales tenemos en los accidentes de tránsito. Varían en diferentes periodos del año. Pueden tener una frecuencia mensual dentro del año, diaria dentro de la semana y horaria dentro del día, en los periodos de vacacionales, en los fines de semana. Son muy frecuentes los accidentes, hay mayor frecuencia de accidentes de tránsito. Un ejemplo son las diarreas en los meses de lluvias. Aquí en nuestro país, que nosotros tenemos dos periodos, un periodo de lluvia y un periodo de sequía. Entonces las diarreas son muy frecuentes en el periodo de sequía, en el periodo de lluvia. Y esto está debido a los cambios climáticos. Luego tenemos también los cambios meteorológicos que van a explicar la modificación en la diseminación de los agentes y densidad de algunos vectores. ¿Cómo es eso? Ustedes se han dado cuenta que cuando hay mayor densidad de mosquitos, ¿en qué época del año? Inmediatamente que terminan las lluvias, cuando el nivel de lluvia ha bajado y ya se han estabilizado los criaderos, entonces aumenta la densidad de mosquitos. También tenemos que las condiciones ambientales van a generar mecanismos de resistencia del hospedero, cambios en el comportamiento y otras actividades de los grupos sociales. ¿Cómo es eso? Otras actividades en los grupos sociales. A grupos sociales que migran en épocas de estaciones, en los climas en los cuales los inviernos o los veranos son muy extremos. Las vías de transmisión pudieran presentar modificaciones, y también el agente causal. Otra variación en el tiempo es la variación cíclica. Asocien ciclo. Es la variación en la frecuencia de una enfermedad que abarca un lapso de varios años, es decir, que fluctúa de forma periódica en el tiempo y ocurre una máxima incidencia de la enfermedad cada determinado número de meses o años sin tener relación con las estaciones del año. ¿Cómo se explican estas variaciones cíclicas? Por cambios en el agente causal. Se mutó y se hace más virulento. Los factores climáticos, mayor nivel de pluviosidad, sequías extremas,
modificación de la inmunidad de la población. Es la más importante dentro de las variaciones cíclicas y lo vamos a observar, lo vamos a apreciar en una patología, en una condición de salud como lo es el sarampión. En el sarampión hay un cambio en el estado inmunitario de la población como un todo, solo que sea inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Y eso ocurre porque hay agotamiento de susceptibles, requiriéndose un tiempo variable según la enfermedad para que los susceptibles alcancen de nuevo un nivel que facilite la transmisión de la infección. Tal vez, yo creo que si recuerdan, entre el año 16 y el 17 hubo un brote de sarampión importantísimo en el país, después que aquí sarampión, estábamos libres de sarampión, volvió a aparecer el sarampión, perdón. Y la explicación que se dio a ello fue que el número de susceptibles había aumentado como consecuencia de que, bueno, aumentó la población, un porcentaje importante de esa población no fue inmunizado a través del PAI, entonces ese grupo de población que no se inmunizó pasó a formar un grupo importante de susceptibles. Ahora, por eso es que ustedes ven que hay las inmunizaciones, siempre se aplican inmunizaciones en todos los establecimientos de salud todo el año. ¿Por qué? Para evitar que ocurran situaciones de esa naturaleza, es decir, manejar un nivel de susceptibles bajo, lo suficientemente bajo que haga posible que no se presenten epidemias, porque la epidemia constituye un problema muy grave, no solo para el sistema de salud, sino para la sociedad en general y para el país. Otra condición de salud que tiene variación cíclica es la meningitis. Dos tipos de variables que deben tomarse en cuenta son las referidas a la exposición al riesgo, que consisten en la mayor o menor probabilidad de contraer una enfermedad, sufrir un accidente u otro acontecimiento, y está relacionado muy directamente con las variaciones de personas. Aquí también esta exposición al riesgo entra en juego la edad, el género y la ocupación. Un ejemplo, si la exposición al riesgo, la edad, si la enfermedad está restringida a la infancia, implica que hay una buena inmunidad, pero si está en los grupos de mayor edad, indica una mayor exposición al riesgo. Género, exceptuando las enfermedades ligadas al género, indica mayor exposición al riesgo para el grupo más afectado. Y la ocupación, existe una mayor exposición al riesgo para las personas afectadas.